Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean bienvenidos nuevamente al primer encuentro internacional y quinto coloquio Avances y aplicaciones de los sistemas de gestión. A continuación, el ingeniero Elber Carvajal Bonilla, director de los programas de posgrados del Convenio Universidad Santo Tomás y Contec de Bogotá, dará la bienvenida y apertura oficial al evento. Ingeniero, tiene la palabra. Muy buenas noches, un cordial saludo para todos los asistentes a este evento. Me alegra mucho poderlos ver, poderlos encontrar, al menos en esta ocasión, de manera virtual. La Universidad Santo Tomás y el convenio con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC les da una cordial bienvenida al primer encuentro internacional y al quinto coloquio Avances y aplicaciones en los sistemas de gestión. Este evento es organizado por la Maestría en Calidad y Gestión Integral y la especialización en Dirección y Gestión de la Calidad, sede principal Bogotá, y las sedes Bucaramanga, Tunja, Medellín y Villavicencio. Durante los 26 años del convenio, contamos con más de 3.200 profesionales formados en sistemas de gestión de la calidad que han contribuido al mejoramiento y al desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional. Parte de la misión del convenio Universidad Santo Tomás e ICONTEC es propiciar espacios de relacionamiento y fortalecimiento entre la academia, el sector empresarial y la sociedad en general, contribuyendo al desarrollo y sostenibilidad organizacional. El primer encuentro y quinto coloquio, Avances y aplicaciones de los sistemas de gestión, surge como una puesta en común de los avances, tendencias y aplicaciones en el ámbito de los sistemas de gestión, un espacio de reflexión y de conocimiento que tendrá tres ejes temáticos. El primer eje, la gestión de la calidad y gestión del conocimiento, llevada a cabo el 9 de noviembre, hoy. El segundo eje, la seguridad y salud en el trabajo, 10 de noviembre, mañana. Y el tercer eje, desarrollo sostenible, 11 de noviembre, jueves, pasado mañana. Para la Universidad de Santo Tomás, la calidad es parte del ADN institucional y muestra de eso es su acreditación institucional multicampus. Su sistema de gestión de la calidad ISO 9000, año 2015, y la celebración de la Semana de la Calidad por parte del UJICU, entre otros. Este evento es parte de la celebración de la Semana de la Calidad. En nombre del convenio UCECONTEC, de los directores de los programas de todas las sedes y seccionales, agradecemos su presencia y damos un saludo especial a todos los estudiantes, egresados, docentes, directivos tomasinos, empresas aliadas y demás invitados y asistentes al evento. Organizar un evento de esta magnitud e importancia no es tarea sencilla. Aprovechamos para exaltar y reconocer el trabajo desarrollado por todo el equipo académico, administrativo y logístico que ha hecho posible el desarrollo del encuentro y coloquio. Deseamos que este evento sea de todo su agrado y esperamos su participación en las futuras actividades que podamos realizar, bien sea de manera virtual o presencial, para continuar aportando a la generación y divulgación del conocimiento y buenas prácticas en sistemas de gestión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Elber. La agenda del día de hoy corresponde al eje temático de calidad y gestión del conocimiento. De 6 a 7 tendremos la conferencia central Gestión de Riesgo como herramienta de innovación disruptiva para la sostenibilidad empresarial. De 7 a 8, el panel titulado Proyectando el futuro de las organizaciones. De 8 a 9, ponencias de estudiantes y docentes del Convenio Universidad Santo Tomás y ICONTEC. Se recuerda a los asistentes que se entregará certificado de participación, para lo cual deben registrar su asistencia en el link que estará disponible en el chat al finalizar cada actividad. Damos paso a la conferencia central titulada Gestión de Riesgo como herramienta de innovación disruptiva para la sostenibilidad empresarial, del eje temático calidad y gestión del conocimiento, a cargo del consultor peruano Edmundo Lizarzauro Bolaños, doctor en Management, experto en riesgos, cumplimiento y estrategia, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad ESAN de Lima, Perú. Recordamos a los asistentes que pueden registrar sus preguntas en el chat, las cuales serán socializadas al final de la conferencia. Bienvenido, doctor Lizarzauro.
Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches con todos. Muchas gracias, Karen, por el pase. Muchas gracias, doctor Elber. La verdad que un gusto estar con ustedes aquí, dando esta conferencia en un tema que es fundamental y que la pandemia ha evidenciado la necesidad. ¿Me escuchan bien todos? Creo que sí, ¿no? Muy bien. Perfectamente, Genial. Le escuchamos, Te doctor. escuchamos muy bien. Excelente. Entonces, vamos a conversar un poquito sobre la innovación, ¿no? La innovación es un elemento clave hoy en día porque la innovación permite y ha permitido generar el salto cualitativo. El salto cualitativo las empresas lo requieren para una sostenibilidad no solamente financiera, sino una sostenibilidad en el largo plazo. Entonces, para llegar a esa sostenibilidad, la innovación uno considera que es reciente y ahí cometemos un error. Schumpeter en el año 34, ¿no? Schumpeter en el año 20 hablaba de temas bancarios, ¿no? Schumpeter se adelantó a su época, ¿no? Y en el año 34 demostró simultáneamente que las limitaciones financieras inducidas por la crisis fomentan la innovación. Entonces, esta crisis del COVID nos tiene que llevar a una, ¿no? Una cuarta, una quinta revolución industrial, ¿no? O sea, y a todo nivel, ustedes en Colombia tienen un caso de éxito mundial que es Rappi, ¿no? Y eso, de alguna manera, tienen un montón de empresas unicornios, un montón de startups que están marcando una pauta y están sacando una ventaja importante a México y a Chile, ¿no? Entonces, ahí es un tema importante a poder analizarlo y estudiar. Otro aspecto que es importante es que frente a las crisis uno tiene que generar nuevas alternativas, no nuevas opciones. La Escuela Europea de Management considera que innovar consiste en implementar cambios a todo nivel, any place, anywhere, producto, servicio, la área de marketing financiera, es decir, empezamos a generar nuevas alternativas. Tenemos el ejemplo de Airbnb y Uber, que producto de esta pandemia, ¿no es cierto?, todo el mundo consideraba que ya no iban a poder crecer y todo lo contrario, han resurgido como ave fénix frente a todo un aislamiento que se presentó en diferentes partes, pero lograron capear el vendaval, ¿no? Entonces, importante tener este concepto de que las crisis influyen en la gestión de innovación. Las crisis no son una suerte de martillo hacia abajo, sino las crisis son en realidad lo contrario, la posibilidad de generar valor. ¿Por qué innovar? Porque requerimos una solución. Tenemos que generar alternativas de todo tipo, financieras, comerciales, de procesos, entre otros. La innovación permite romper paradigmas, salir de la caja, ¿no? Take out of the box, como le dicen acá en Estados Unidos. Importante ese concepto, ¿no? Salir y empezar a generar todo un valor diferente. El concepto de innovación disruptiva, no tiene 1 o 2 años. Como pueden ver, ¿no es cierto? Tiene casi 25 años y fue creado por el profesor Clayton, ¿no? En su libro The Innovator Dilemma, ¿no? Entonces, importante analizar que los temas de disrupción ya se presentan hace 25 años. Claro, en Latinoamérica estamos viviendo lo que Silicon Valley vivió en el 2000, 2005. Entonces, Latinoamérica está empezando a tener unas incubadoras de innovación importantes, ¿no? Que generan todo un concepto de salir, ¿no? O sea, generar nuevas alternativas, ¿no? ¿Y qué caracteriza la innovación disruptiva, ¿no? Genera cambios, desarrollo de productos, nuevos mercados, estrategias para posicionar y contrarrestar reducciones en la demanda. Es decir, un concepto nuevo de modelo de negocio. Entonces, la innovación disruptiva nos genera un cambio, es una búsqueda de un salto cualitativo, nos genera la necesidad de una trazabilidad, es importante tener la evidencia, obtenemos casuística y sobre todo información. Es decir, tenemos que ser capaces de gestionar, eventos de cambio. Para generar o para gestionar, eventos de cambio, ¿qué requerimos hoy en día? Algo que existe hace 500 años y más, pero recién está tomando una relevancia importante, la gestión de los riesgos. Es tan importante su relevancia que estándares como la ISO ha actualizado en menos de 2 años la ISO 31000, la versión 2009-2018.
A diferencia de otros ISOs como calidad, seguridad y salud ocupacional y en general que tienen varias versiones y mucho más tiempo, la gestión de riesgos ha tenido 2 actualizaciones en menos de 10 años. Es un punto a tener en consideración. ¿Cuál es el propósito? La creación y protección del valor, es decir, gestionar y posicionar alternativas para el cumplimiento de un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de las empresas? Sostenibilidad, ganar dinero con ética y mantenerse en el mercado. Entonces, todo esto va a estimular la innovación. ¿Y por qué va a estimular la innovación? Porque la gestión de riesgos tiene principios, y esos principios tienen una intersección con la innovación desde el punto de vista del factor humano, desde el punto de vista de contar con información disponible, desde el punto de vista de adaptabilidad, de mejora continua, y enfocado, ¿no?, en la creación de valor. ¿Cuáles son los elementos importantes que hay que generar o tener para que la gestión de riesgos termine siendo un upside en la innovación? Lo más importante es tener el apetito y la tolerancia al riesgo y decantar en una óptima cultura de gestión de riesgos. La óptima cultura de gestión de riesgos va a permitir que en las empresas se generen comités, grupos, equipos, ¿no?, el famoso team working, que busque soluciones a problemas. ¿Y qué es un riesgo? Es todo aquello que hace que yo no cumpla mi objetivo. Es decir, todo aquello que puede generar un evento adverso. Entonces, para evitar, para prevenir, para gestionar esos eventos adversos, ¿qué necesitamos? La gestión de riesgo. Y la gestión de riesgo va a permitir que al momento de establecer ideas innovadoras, podamos tener una visión holística y demos la trazabilidad tan requerida para la innovación disruptiva. La ISO 31000 es un estándar que tiene principios, tiene pasos, tiene una secuencia y se enfoca en los riesgos que se presentan en todo momento en la empresa. Y eso es un punto importante, porque la gestión de riesgos va a permitir que las empresas a todo nivel, de todo tipo, microempresa, mediana, gran empresa, corporativa, multilateral, hasta un país, ¿no?, nos va a poner o los va a poner en la situación de generación de valor, de dar una sostenibilidad. Lo interesante de este estándar es que propone una secuencia de pasos y actividades, ¿no?, que uno dice, esto me suena conocido. Claro, o sea, acá tenemos pasos previos, pero que no han logrado un estándar, por eso es que la ISO toma las buenas prácticas y las pone a disposición de todos. ¿Cuáles son los antecedentes más importantes? El ANC, el modelo australiano neozelandés, tenemos el capítulo 11 de PMI y PMBOK, ¿no? Tenemos los temas de gestión de riesgos en aspecto de tecnología, de continuidad de negocio, ¿no? Tenemos los elementos de riesgos que COSO nos habla, tanto a nivel de COSO como de DRM, ¿no? Entonces, yo creo que la gestión de riesgos ya se ha encontrado o se ha presentado de manera intrínseca en el proceso de las organizaciones. Entonces, lo interesante de este estándar y que de alguna manera tiene un correlato con la innovación es que a través de una secuencia de pasos, ¿no?, busca romper esquemas, ¿no?, busca establecer la necesidad de un óptimo análisis, ¿no?, y decanta en la necesidad de informar, de comunicar, de hacer partícipe a todo nivel. Tan es así que existe un marco de trabajo asociado a la mejora continua, pero no solamente la mejora continua que estableció Deming en su momento, sino la mejora continua que requiere la empresa en el país donde ejecuta las operaciones. Es decir, la gestión de riesgos parte por una premisa importante que es el landscape, ¿no? Tener el frame completo, y ese frame se va a ir moviendo. Puede ser un frame local, regional, nacional, latinoamericano, americano y mundial, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos, empezamos a ver casos, ¿no?, latinoamericanos, vamos a empezar a identificar empresas que han tenido esa innovación disruptiva y han dado un cambio importante. Tenemos los startups que hemos mencionado, tenemos, por ejemplo, el caso de ustedes, tienen a Ecopetrol, que ha sido, yo creo que los últimos 15 años, la empresa de mayor innovación, sin quitar los problemas que pudiera tener,
pero yo creo que es importante ir resaltando los aspectos positivos, ¿no? Tienen, ¿no? Desde hace 10 años un potencial tecnológico en Medellín, ¿no? Que muchos países buscan, muchas ciudades buscan replicar, ¿no? Y de alguna manera se está generando toda esta corriente de búsqueda y de optimización, ¿no? Los teleféricos que hay en Quito se buscan extrapolar a otras ciudades, con sus limitaciones, con la tropicalización necesaria, pero de alguna manera el objetivo está más o menos trazado, que es hacer que la demanda aumente, buscar la eficiencia para generar el óptimo margen y obtener y buscar un correlato entre la comunidad, la sociedad, el bienestar y generar una sostenibilidad. Prueba de ello es la discusión que se está teniendo hoy en día en Glasgow, ¿no? Buscando mitigar el calentamiento global, por lo menos una reducción de 1 a 2 grados centígrados. Entonces, de alguna manera ya estamos viendo la necesidad de estar alineados unos con otros, ¿no? Es los temas de la huella de carbono que Obama en el 2008 buscó incentivar hoy en día ya son una realidad que nos está ganando. Entonces, la gestión de riesgo busca eso, busca que la realidad no nos gane, busca generar todo una corriente de desarrollo y el famoso upside, ¿no? Que es importante en las organizaciones. Elementos claves, ¿no? Legalidad, acreditación, debida diligencia, liderazgo, ¿no? O sea, aspectos fundamentales para los temas de gestión de riesgos y el correlato que tiene con la calidad, la prevención, el cumplimiento, los temas de antisoborno, la parte financiera, seguro y salud ocupacional, los aspectos logísticos fundamentales y necesarios. ¿Y a dónde vamos? A poder administrar la gestión de riesgos de una manera integral. Integral desde el punto de vista de poder entender que los tipos de riesgo se presentan en todas las organizaciones. Y se presentan y van a estar ahí porque la organización va a tener y va a buscar el cambio, la mejora, el desarrollo. ¿Cuál es este proceso que estamos hablando de la gestión de riesgos? ¿Cuáles son estos pasos, no? ¿De qué manera nosotros podemos incorporar este chip automáticamente en nuestro quehacer diario y poder extrapolarlo al trabajo y generar la innovación, utilizar la tecnología, utilizar las herramientas para poder salir de la caja, ¿no? Y de alguna manera lograr, ¿no? Una o reconversión o una ampliación de mercado, este salto cualitativo que puede ser vertical para ampliar capacidad o puede ser en diagonal para poder ampliar el portafolio de productos, ¿no? Lo interesante es que este estándar está publicado y ha sido propuesto por ISO, que es la organización que establece las buenas prácticas, y tiene toda una secuencia de actividades, ¿no es cierto? Tiene primero el paso del contexto, ponernos en el any place, anywhere. Luego tenemos el concepto de la apreciación al riesgo, que tiene 3 grandes pasos: identifico, analizo y evalúo, ¿no? Sobre la base de qué, de lo que he obtenido en el contexto de mis políticas, de mis buenas prácticas, de la información que la organización procesa. Una vez que tengo ya la apreciación al riesgo, paso a hacer mi tratamiento. ¿Por qué? Porque el output de la evaluación del riesgo va a ser mi lista de riesgos evaluados cuantitativamente. Esa cuantificación va a permitir generar tratamientos o planes de acción. ¿Qué significa un tratamiento o un plan de acción? Significa la ruta crítica que me va a permitir innovar y romper esquemas. Eso es la clave. La intersección entre la innovación disruptiva y la gestión de riesgos está en el punto 5, en el tratamiento al riesgo. Claro, eso me lleva luego ya a un nivel empresarial a aceptar mi riesgo, es decir, aceptar que tengo una necesidad, esa necesidad se convierte en un objetivo y está a un alineamiento para que mis estrategias busquen cumplir ese objetivo. Algo que es importante es generar comunicación y consulta a todo nivel, generar información y casuística, el punto número 8, y siempre un seguimiento y revisión porque hay una mejora continua que se va a presentar. Entonces,
El primer ejemplo disruptivo que podemos mencionar se da en una herramienta elemental, el enfoque por procesos. Lo que normalmente hemos visto es que analizamos entradas y salidas, pero hay dos pasos, uno previo y uno posterior, que es necesario mencionar. El primero es el paso de los grupos de interés de entrada con las entradas, esta interacción de qué información viene, qué consultas tengo, qué expedientes se generan, qué propuestas, ¿no? El proceso como tal está más o menos establecido y qué es lo que sale, las bases, las opiniones, informes, términos de referencia, ¿no? Opciones, alternativas, hacia un determinado grupo de interés. Y los riesgos se presentan no solamente en el acceso, en el inicio al proceso, no solamente en el proceso, no solamente en la salida del proceso. Se van a presentar tanto del grupo de interés que proporciona las entradas como de las salidas que van al determinado grupo de interés. Aquí ya estamos haciendo innovación porque es algo diferente. Importante que en el contexto tengamos la información de la empresa, los objetivos, el alcance, ¿no? La documentación. Ok, ¿qué ocurre si no hay documentación? Ya estás innovando, estás empezando a documentar. ¿Y por qué es importante documentar? Porque la documentación permite no solamente hacer una adecuada segregación de funciones, sino asegura la continuidad de la empresa. Es decir, si esa persona no está, si ese puesto falla, tienes cómo poder tener un restore recovery, poder recuperar el proceso. En el contexto va a ser importante un alineamiento estratégico, políticas y una política óptima de gestión de riesgos. Es importante analizarnos desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para poder entrelazar cada uno de los componentes, ¿no? Y tener óptima información que pueda ser procesada para poder diseñar estos planes de acción innovadores que van a buscar cumplir un objetivo que no solamente es la sostenibilidad, sino el objetivo puede estar asociado a otras variables, como habíamos mencionado, la calidad, la seguridad y salud ocupacional, los temas medioambientales, ¿no? Procesos de expansión. Importante, ¿no? Tener definido mi apetito al riesgo, ¿no? Que es el grado de riesgo, y la tolerancia, el nivel de aceptación del riesgo, ¿no? Esto va a depender de cada empresa, ¿no? Y va a requerir la necesidad de establecer criterios, ¿no? Para dar una aceptación o no a los riesgos y saber a través de un dashboard, ¿no? Si es que tengo yo riesgos no tolerables, tolerables o aceptables. Una vez que hemos tenido el contexto, pasábamos a lo que mencionamos de la apreciación al riesgo. La apreciación al riesgo tenía tres actividades, ¿no? Tres procesos secuenciales, si lo queremos ver así. Primero identificábamos los riesgos, luego los analizamos y los evaluamos. ¿Qué tenemos que hacer en ese proceso? Hacer un listado, identificar las causas, las consecuencias, hacer el análisis transversal para poder ver cuál es la naturaleza del riesgo, ¿no? Establecer los métodos para analizarlos, ¿no? Los métodos, interesante, la ISO también se ha dado el trabajo de proponer métodos, ¿no? Es una tabla que preparó la Asociación de Gestión de Riesgos Iberoamericana, ¿no? Donde lo interesante es que recomiendan qué herramienta o técnica emplear a cada nivel de la ISO. Y eso es muy potente, porque nos empieza a generar cuestionamiento de que no solamente hay una u otra herramienta, hay muchas, y hay que poder implementarlas. Pero al final la gestión de riesgos hay que llevarla siempre al mundo cuantitativo, a la parte numérica, ¿no? Para poder tener y obtener valores referenciales que me permitan potenciar mi análisis de riesgo. Una vez que he identificado y que he analizado, procedo a evaluar el riesgo. Y en la evaluación van a presentarse situaciones sumamente importantes. ¿Por qué? Porque en la evaluación del riesgo yo voy a asignar lo que llamamos el nivel de riesgo o severidad y vamos a trabajar con las dos variables que miden los riesgos. O sea, ya no solamente entramos en la parte financiera, de estadística y de gestión, acá vamos a trabajar con una métrica que tiene dos variables, ¿no es cierto?
Por un lado tenemos la probabilidad de ocurrencia o frecuencia con la cual el evento podría pasar, y para eso, ¿qué necesitamos? Información. Y la otra es el impacto o consecuencia. ¿Y qué requerimos? Ponernos en el escenario. Hay que ser innovadores hay que ser innovadores hasta para ponernos en la situación. ¿Qué ocurriría si? El what if, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va de alguna manera a generar, ¿no? Toda una aceptación al riesgo, a los controles que tenemos, evaluarlos y buscar el famoso riesgo residual o la aceptación al riesgo residual. Los riesgos en la etapa de identificación y análisis se van a llamar riesgos inherentes, es decir, como el negocio los tiene o como los potenciales negocios lo podrían tener. En la parte ya del tratamiento vamos a buscar generar toda una casuística, un desarrollo de alternativas para mitigar esos riesgos, para gestionarlos y lograr un riesgo residual. Es decir, el riesgo inherente va a tener un nivel de riesgo mayor al riesgo residual, o eso es lo que se espera. Para poder tener mi dashboard, mi mapa de calor de probabilidad por impacto en un eje cartesiano. Lo interesante es que en la evaluación del riesgo se van a proponer, ¿no?, los valores, ¿no?, las escalas de cada una de las variables que se van a analizar. Y se va a establecer todo un proceso que permita analizar y evaluar óptimamente la gestión de riesgo para poder definir si es que acepto o no los riesgos que se están presentando en la organización. Un aspecto importante, porque de alguna manera lo que queremos nosotros es generar nuevas alternativas. Y esta nueva alternativa, este concepto de innovación, es fundamental, porque en la innovación puede caer, por ejemplo, en generar planes de acción que mitiguen uno, dos o tres riesgos. Situación importante, ¿no? Porque eso que va a generar sostenibilidad, eficiencia, un óptimo trabajo con los grupos de interés internos y externos, y nos va a permitir mitigar o buscar mitigar potenciales daños que se puedan presentar en la organización. El tratamiento se tiene que elegir sobre la base de la accountability también, es decir, sobre tener la información, el registro, el análisis, la evaluación, los costos que podamos incurrir. Buscando, sobre todo, ¿no?, planes de acción con una continuidad y una trazabilidad importante para poder mitigarlos, ¿no?, en caso estos planes no funcionen. Por eso es que el what if, el ponernos en la situación, ¿qué ocurriría si?, es fundamental. Pero también mencionamos que es importante la comunicación y consulta. Hay que dar a conocer la información, hay que proporcionar los datos a las organizaciones, a las empresas, pero sobre todo a mi equipo de trabajo. ¿Para qué? Para que la información pueda fluir y haya un entendimiento de cara a cada uno de los grupos de interés. Y esa comunicación y consulta va a generar planes de comunicación que buscan o van a buscar, entre otras cosas, ¿no?, asegurar que la información sea entendible por cada grupo de interés. ¿Todo esto puede ser importante? ¿Es importante? La respuesta es sí. Pero esto quedaría en lo etéreo si es que no se genera el registro de información, si es que no tenemos la base de datos. Entonces, acá va a ser fundamental tener la información, procesar la información. Entonces, cuando se habla del data mining, lo que nos están diciendo es, oye, procesa la información, analiza la información, dale un valor a la información. Porque yo no podría hacer data mining si es que no tengo información. Ahí lo que estaría haciendo es, estaría contratando algo sin el principal insumo. Es como ir a cocinar sin ingredientes. Nada va a pasar. Entonces, importante, además, generar todo un circuito del manejo de la información, cómo la identifico, cómo la creo, cómo se clasifica,
cómo se modifica, cómo se va a distribuir, cómo se va a archivar y, de ser necesario, eliminar para poder actualizarla. Asimismo, se tiene que generar a todo nivel un seguimiento y revisión. ¿Qué significa esto? Que la información, que los controles, los procesos, los planes diseñados deben de alguna manera actualizarse de manera constante, buscando ¿qué cosa? Buscando la eficiencia. Y esta eficiencia se da si es que la organización logra ¿qué cosa? Incorporar e interiorizar una cultura de riesgos. Es decir, que los riesgos tienen que estar participando de manera activa en las decisiones de la empresa, en los procesos de innovación, en la búsqueda, ¿no?, de desarrollo, de sostenibilidad, de innovación en general. ¿Cómo integramos este concepto a la innovación y a la empresa? Lo integramos sobre la base de herramientas, ¿no?, de segregación de funciones, de alineamiento de alternativas, y una de ellas es el modelo de las 3 líneas, que en el 2020 se llamaba el modelo de las 3 líneas de defensa. Hacia finales del 2020 cambió a modelo de las 3 líneas. ¿Bien? Y lo importante de este modelo es darle un valor a la gobernanza, darle un valor a los roles, ¿no?, a la auditoría, a la revisión, al manejo de la información y hacer el gran gap análisis, es decir, el análisis de brechas que permite la innovación. ¿Para qué? Para que esa brecha se acorte o generemos todo un cambio diferente y ese proceso pase a ser uno nuevo, es decir, ser completamente disruptivo. Este modelo de las 3 líneas parte por un principio importante. Hace partícipe a todos los involucrados dentro de la misma organización. Y los involucrados pueden ser internos y externos. Es decir, tenemos además un componente importante del análisis de contexto en la gestión de los riesgos. Y este modelo de gestión va a incorporar todo lo nuevo que está saliendo: la gobernanza, el compliance, el antisoborno, ¿no?, la gestión por procesos, la transparencia, la eficiencia, el cambio climático, los temas ambientales, la sostenibilidad, la participación de las comunidades, ¿no?, la interacción con los diversos agentes. Eso va a ser fundamental. Y todo eso tiene un correlato con herramientas simples como los swimline o el diseño de procesos. ¿Para qué? Para que la gestión de riesgos se dé a todo nivel, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de calidad, continuidad, prevención, cumplimiento, integridad, aspectos financieros, antisobornos, logísticos, y se pueda alinear con cada una de las áreas de la organización, buscando ¿qué cosa? Buscando una óptima segregación y una reducción del gap análisis o una ampliación disruptiva para generar algo nuevo. Y eso es lo interesante de la innovación disruptiva con riesgos, porque no solamente voy a buscar reducir el gap, reducir la brecha, ¿no?, sino ampliarla de tal manera que tengo que generar algo nuevo, siempre en la búsqueda del cumplimiento de objetivos, siempre en la búsqueda de generar un valor para la empresa, la comunidad, los colaboradores y los grupos de interés que participan en el diseño de la percepción de la empresa. ¿Cuáles son los elementos claves? Porque acá lo que planteamos o lo que yo planteo ahorita hay que llevarlo a lo tangible, y lo tangible es acciones de prevención. Acciones que busquen identificar estas brechas para tomar la decisión: o la reduzco o la amplío para cambiar. Entonces, ese es un proceso importante y hay que tener información, hay que tener elementos de juicio. Identificar el proceso, el dueño del proceso, el objetivo, el riesgo, el impacto, la probabilidad, el nivel de riesgo, y cada uno de los elementos, ¿no?, que forman parte del monitoreo, pero que queremos salir del box. Queremos tomar acciones proactivas de prevención y no reactivas de respuesta. ¿Quién está aplicando temas de riesgos a nivel latinoamericano? Contraloría en Colombia, ¿no es cierto? Tenemos a Compras Mex en México, en Perú está la Contraloría peruana, algo está haciendo Servir,
En Chile, Chile Compras está explorando algunos temas, la Secretaría de Integridad, ¿no? En Ecuador, ¿no? La función de transparencia y control social. Entonces, ya los temas de riesgo a nivel gobiernos están incorporándose. ¿Qué es lo que toca ahora? Llevarlos con claridad al sector privado, ¿no? Para buscar inversión, para buscar aseguramiento, ¿no? Y hacer que esta brecha que hay en Latinoamérica se reduzca o se amplíe de manera disruptiva para generar nuevos aspectos. Entonces, la gestión de riesgo es eso, nos da herramientas para reducir o para ampliar que genere un cambio nuevo, ¿no? Y eso obviamente tiene un análisis social, un análisis económico, un análisis político, tiene una serie de aristas. Pero no podemos sentarnos hoy en día en Latinoamérica a no hacer las cosas cuando es necesario un cambio importante. Listo. Con eso hemos planteado un poco el frame respecto a la gestión de riesgos y con eso he terminado los puntos de esta presentación y quisiera pasar a las preguntas, porque lo importante de la innovación disruptiva con riesgos es que ustedes, los participantes, planteen la situación para darles una óptima solución o un óptimo comentario que busque generar disrupción desde hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lizarzaburu. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Profesor Hernando, le cedo la palabra. Bueno, muy buenas noches. Interesante conferencia que nos ha presentado el doctor Lizarzaburu. Hemos recibido aquí algunas inquietudes, las cuales le comparto para su respuesta. La primera de Manuela Sánchez nos dice, ¿existe alguna guía o documento en donde se explique por cada tipo de empresa la mejor metodología o método de evaluación de riesgos? A ver, excelente pregunta. Lo que existe son libros y documentos que te proponen la herramienta por cada uno de los procesos. Un libro, una guía que establezca para qué industria o sector, qué herramienta utilizar, no hay, y es natural que no haya. ¿Por qué es natural que no haya? Porque las herramientas pueden ser utilizadas any place, anywhere. Entonces, si se recomienda una u otra en tal sector, estamos dejando de ser disruptivos y estamos siendo casi monótonos en un análisis, ¿no? Entonces, normalmente nos decían, oye, usa Ichikawa, usa tu lista de verificación, pero ¿saben qué recomiendo yo? Usar correlaciones de eventos, ¿no? Y correlaciones de planes de acción para ver si los planes de acción puedo yo buscar eficiencias y con un plan de acción reducir varios riesgos. Entonces, lamentablemente la respuesta en este caso es no lo hay. Lo que hay es información de qué herramientas se pueden utilizar y si hubiera un texto que nos dice qué herramientas utilizar por industria o sector, yo creo que ese libro debería ser actualizado todos los años. Gracias, doctor. Bueno, Blanca Murillo nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la tolerancia y aceptabilidad del riesgo y el apetito del riesgo? Excelente pregunta. A ver, el apetito al riesgo es cuánto estoy dispuesto yo a perder. Y la tolerancia, por qué tiempo estoy dispuesto a aguantar esa exposición de potencial pérdida o potencial ganancia. Y Claudia Borges nos pregunta, ¿dónde podemos encontrar información sobre el modelo de las 3 líneas? Excelente. El modelo de las 3 líneas está publicado en la página web del Colegio de Auditores de Estados Unidos, ¿no? Como, digamos que gran base. Si uno entra a Google Académico, va a poder encontrar papers de información de cómo aplicar este modelo, que antes se llamaba las 3 líneas de defensa, ahora se llama solamente las 3 líneas. Pero va a empezar a aparecer en los próximos meses, ¿no? Más investigaciones en esa línea. Bueno, doctor, muy amable. Y José Joaquín Domínguez también nos pregunta, ¿cómo sería la innovación enfocada al sector público? A ver, ¿Cómo enfocar la innovación al sector público? yo creo que la innovación al sector público la tenemos que enfocar sobre la base de hacer que los colaboradores, ¿no? Empiecen a salir del box, ¿no? Empezar a generar eficiencias
pero algo que es importante es empezar a encontrar puntos focales de desarrollo, ¿no? Para no hablar de política en general, un punto focal de desarrollo en un país latinoamericano está asociado a 3 ejes: salud, educación, alimentación, quizás un cuarto, infraestructura. Busquemos que esos sectores sean atendidos con acciones mínimas. Acciones mínimas tales como postas médicas, tales como transporte, tales como una adecuada alimentación, ollas comunes, vasos de leche, ejemplos que menciono de Perú. Pero lo importante, ¿saben qué es? Es que al final el servidor público, el colaborador del sector público, entienda que la función que realiza tiene un impacto multiplicador. Y si la hace mal, la multiplica por menos. Si la hace bien, la multiplica por más. Entonces, todo aquello que se multiplique por menos resta. Todo aquello que se multiplique por más suma. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces lo multiplican por cero. ¿Y saben qué ocurre cuando uno multiplica por cero? No es que me da cero, sino que en algunos casos va a venir alguien a preguntar, oye, ¿y si lo dividimos? Y ya saben qué ocurre cuando algo lo divides entre cero, ¿no es cierto? No pasa nada. Y está el problema. No podemos ni hacer opciones negativas ni por cero, porque alguien puede venir y decir, oye, ¿qué tal si dividimos? Y ahí sí entra toda una parálisis. Siempre hay que multiplicarse de manera positiva. Bueno, yo tengo otra pregunta aquí en la medida que le escuchaba hablar de la cultura de riesgo incorporada a una organización. No sé si nos quieras comentar un poco más cómo incorporar una cultura de riesgo en una organización, aquí en Colombia o allá en Perú, en México, en Latinoamérica en general. En realidad la cultura de riesgo se incorpora evidenciando a los colaboradores que la gestión de riesgo la pueden aplicar en el día a día. Y yo pongo ejemplos muy simples. Yo hago encuestas sencillas. ¿Tienen seguro médico? ¿Tienen seguro oncológico? ¿Tienen seguro para la vivienda? ¿Tienen seguro para el coche? Entonces empezamos a encontrar que gerentes que manejan grandes empresas no tienen seguro del carro, no tienen seguro de vida. Entonces, yo el fin de semana estaba en una reunión, por ejemplo, es un tema que les cuento, y una persona me decía, sí, ya me estoy cambiando de trabajo. Oye, te felicito, qué gusto. Oye, una pregunta, ¿y si a ti te pasa algo, qué ocurre? Ah, no, pues está el seguro de vida. Ah, qué bueno, le digo. ¿Y dónde lo tienes? No, aún no lo tengo. No comprendo. O sea, ¿vas a ser CFO de un gran laboratorio y no tienes un seguro de vida? Sí, sí. Yo le digo, oye, en buena onda, y las dos criaturas que están ahí, ¿qué van a comer? ¿Cómo que van a comer? O sea, el día que te pase algo. No me va a pasar nada. Ah, ok, le digo. Entonces, creo que está claro que si uno no incorpora los riesgos en su día a día, no los va a incorporar en la empresa. Entonces, lo que deben hacer las organizaciones es mostrar el valor de la gestión de riesgo en el colaborador y ese efecto va a ser importante. No, Edmundo, eso va a ser difícil. Si esperemos un gran sismo, esperemos una situación complicada y van a ver que no va a ser difícil, ¿no? El COVID, la pandemia, nos ha enseñado eso. Si los niveles de salud en Latinoamérica hubieran estado a los niveles de otros países, ¿no? Probablemente el número de muertes no hubiera sido tanto. No, pero en Europa murió muchas personas. Sí, claro, pero hemos comparado y hemos sentado a analizar la longevidad que tienen Europa y la longevidad de Latinoamérica. Claro, son esas variables que no mencionamos todavía, pero son factores importantes. La cultura de riesgo se desarrolla cuando el colaborador la interioriza y la hace suya. Bueno, muy amable. Y una última pregunta que se me ocurre ahí en función de esta. La gran preocupación de las organizaciones ahora es la generación de valor. Y bien nos comentaba ahí, y va asociado hacia eso. ¿Cómo generar valor en una organización a partir de esa incorporación de la gestión del riesgo y la innovación? Yo creo que para responderte la pregunta, yo haría lo siguiente, es la innovación disruptiva se va a enfocar en dos grandes posiciones que hasta pueden sonar antagónicas. O reduzco la brecha o la amplío y cambio. Entonces, la gestión de riesgos está ahí, en poder tener la información para ver si el gap lo puedes reducir o lo amplías tanto que das un salto cualitativo.
Entonces, para eso hay que seguir una secuencia de actividades para no olvidar tener la información, la casuística y poder aplicar. Bueno, muy amable. Esto en cuanto a las inquietudes que tenía, que nos consignaron ahí en el chat. Entonces doy la palabra a Karen, muy amable doctor Edmundo Lizarzaburo, por esta explicación muy clara. Ahí nos han levantado algunas manitas, pero les agradecería más bien que si tienen inquietud nos pueden dar el chat, pero ya creo que hemos abordado las preguntas. Entonces le doy la palabra a Karen Gómez. Muchísimas gracias, profesor Hernando.